Hablamos ahora de una nueva denuncia que se ha añadido a otras, una denuncia formulada por el MAS respecto a la presunta existencia de una red de corrupción en la Alcaldía de La Paz. Vamos a reiterar una nota que presentamos en los espacios informativos de Bolivisión y la denuncia formulada por una diputada del MAS. Esta es la nota. Habría nuevas pruebas sobre la supuesta red de corrupción al interior de la Alcaldía de La Paz. La diputada Betty Yañíquez las presentó asegurando que la esposa del concejal Fabián Siñani, Maricruz Medrano, es la principal abogada de la empresa Tersa, por lo que tendría amplias facultades. Incluso habría intercambiado directamente notas oficiales con Siñani. Es decir, el concejal le respondía a su esposa algunas solicitudes. Por la documentación que va llegando día a día, prácticamente tenemos como una lluvia de denuncias. Es que habían sabido intercambiar notas oficiales entre Siñani, mano derecha del alcalde, y la esposa Maricruz Medrano, abogada de Tersa. Notas oficiales que involucraban temas importantes para los paceños. Además, se presentó documentación evidenciando que la esposa del alcalde Luis Revilla, Maricruz Rivera, otorgó un poder a Maricruz Medrano para los trámites de una vagoneta Toyosa, empresa que también estaría implicada en el caso de corrupción y tráfico de influencias. ¿Para qué este poder? Justamente para que le haga trámites para la obtención de documentos originales sobre un vehículo vagoneta. Por lo tanto, la investigación no podría quedarse de ninguna manera en peticiones de informe ni escritos ni orales y tienen que, en todo caso, ser ampliadas, extendidas y desarrolladas en detalle ante instancias judiciales como corresponde. Las diputadas del Movimiento al Socialismo pidieron que el alcalde Revilla explique a la población la supuesta red de corrupción, debido a que estaría encubriendo al concejal Fabián Siñani. Esa es la conferencia de prensa de esta jornada. Al respecto no se pronunció aún el concejal Siñani. Sí lo hizo vía Twitter el alcalde de La Paz, que señaló respecto a la segunda acusación, ese poder que habría sido concedido por su esposa a la representante legal de Tersa, señalando que se trataba de un servicio privado. Vamos a seguir hablando del tema, ampliando las características de esa denuncia. Para ello se encuentra con nosotros en los estudios de Hora 23 y Bolivisión la diputada del MAS, Sonia Brito. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto estar en Hora 23. Decía en la nota su colega Yañíquez que como ilícito se habría detectado el intercambio de notas entre Fabián Siñani como representante del Consejo Municipal y su esposa como abogada de Tersa, la empresa que tiene adjudicado el servicio o el manejo de la basura en la ciudad de La Paz. Para ser precisos, ¿se habla de varias notas o de una nota y a qué gestión corresponde? Bueno, Juan Pablo, lo importante es decir que desde que aparece la denuncia sale inmediatamente el concejal Siñani con el alcalde, respaldado por el alcalde, diciendo que estábamos mintiendo, que las diputadas del MAS estábamos haciéndole una acusación falsa. Esto es en relación a la primera denuncia. A la primera denuncia, donde indica que además su esposa era una abogada externa. Recuerden ustedes, él sale y dice mi esposa es una abogada externa, ¿no? Sale en los medios de comunicación. Siñani dice que su esposa es abogada externa de Tersa y Revilla niega que se haya favorecido a la empresa. Entonces, resulta de que se dedicaba solamente a temas laborales, textualmente en todos los medios registrada, incluida en este medio. Nosotros demostramos y dijo que se había fraguado documentos y presentamos documentos falsos para hablar de este tema. Nosotros demostramos primero con un poder, ¿no?, donde decía que no era una abogada externa, era la principal apoderada de Tersa e intercambiaba notas oficiales con Siñani. Y nosotros mostramos el poder. Aquí está el poder, donde el señor Edwin Santos Saavedra, el dueño de
Tersa y de Tollosa, le da amplios poderes, poder amplio y suficiente a la doctora Maricruz Medrano para que represente los intereses de la empresa, para que defienda los intereses de la empresa, para que haga gestiones ante la alcaldía, entre varios otros, para la empresa. ¿Y qué nos dice Siñani? Nos dice, pero no, eso no era cierto. Y aquí nosotros estamos demostrando con el poder que sí era cierto. No era una abogada externa, era la principal apoderada de Tersa. Entonces, nosotros demostramos ahora que no solamente hay este poder, sino que había habido no una nota, sino varias notas. Estamos hablando de varias notas, como le de varias notas, donde la señora... concejal y su esposa. Correcto, donde la señora Maricruz manda notas, ¿no es cierto?, a Pedro Sus, en este caso, por ejemplo, solicitando copias legalizadas de la ordenanza municipal 538/2016, ¿no?, la nota. Mediante la presente, dice, solicita fotocopias. ¿Para qué? Dice, por lo cual dispone, dice, copias legalizadas, por la cual dispone aprobar el cambio de uso de suelos de aires de río de área de equipamiento ubicada en la avenida Los Leones y avenida del Libertador de la zona Los Leones, el distrito municipal, macrodistrito Quinto Sur. Estamos hablando de la curva de Holguín. Recordamos que es un proyecto de la propia empresa Tersa o de sus propietarios para crear un complejo de departamentos y centros comerciales. Exactamente. Ahora, usted nos decía, la nota está dirigida a Sus. ¿Dónde interviene el concejal Siñani? Resulta que ¿quién le contesta a la esposa? Bueno, ¿quién le contesta a la doctora? Su esposo. Le contesta a su esposo. Aquí está la nota, dirigida a la señora Maricruz, donde le contesta, firma Pedro Sus y firma Fabián Siñani. Aquí está la nota. Estamos hablando de qué fecha? De el 26 de octubre del 2017. Entonces, ¿quién mintió? No fueron las diputadas del MAS, fue el señor Siñani, que nos dijo incluso que se había él levantado de la sesión cuando se trató el tema y él no apareció, que por ética él se retiraba. Y estamos viendo que no fue así, pudo haberse parado en la sesión, pero él luego pasaba la documentación que le pedía la doctora Medrano, le pasaba a su esposa. Y aquí vemos la relación de esposo y esposa, ¿no es cierto?, en temas donde hay un conflicto de intereses. ¿Es esa única nota o existen más? Hay varias notas, ¿no? Yo le traigo por el tema del tiempo, una puntual donde está clarísimo, aquí ya en forma más grande, la firma de Siñani y dirigida a su esposa. Entonces, ¿quién mintió, Juan Pablo? No fuimos nosotras. Ahora, en su descargo, la alcaldía, o para ser más preciso, el alcalde señala que el caso ya ha sido tratado por el Consejo, que Siñani ha sido enviado al Tribunal de Ética y corresponderá allí una decisión respecto a si tuvo una conducta irregular o no. Yo creo que hay trámites internos, en este caso éticos, ¿no es cierto?, donde él ha pasado al tribunal y efectivamente será esa instancia la que defina, pero eso no lo exime de quedar ante la opinión pública como una persona que le mintió a la paz y nos acusó a nosotras de que estábamos mintiendo. Él fue el que mintió a la paz, porque él dijo, mi esposa era de una abogada externa que hacía temas laborales, etcétera, y nosotros le demostramos con papeles que no era cierto. Ahora existe un segundo caso, un segundo tema que fue abordado en la conferencia de prensa, un poder que habría otorgado la esposa del alcalde Luis Revilla a la misma abogada, la esposa del concejal Fabián Siñani. ¿Por qué presentamos esto, Juan Pablo? Porque resulta de que no son temas solo administrativos. Empezamos a ver que hay una red donde las esposas de las autoridades, en este caso del concejal Siñani, la esposa del propio alcalde, ¿no es cierto?, y otras esposas de otros funcionarios, ¿no es cierto?, tienen relaciones entre la alcaldía, entre el gobierno municipal de La Paz, con las empresas que hacen negocios con la alcaldía, con las empresas que prestan servicios a la alcaldía. Yo demuestro tres temas puntuales, ¿no?
un poder que entrega Maricruz Rivera, en este caso ya la esposa del alcalde Revilla. ¿A quién le entrega? No entrega a cualquier abogado, le entrega a la abogada de Tollosa. ¿Sí? Le da ese poder a la abogada de Tollosa para que le haga unos trámites de una movilidad que tiene de Tollosa. El registro del RUAT. No solo el registro del RUAT. Aquí dice que le da igual un poder amplio y suficiente para que haga un conjunto de trámites, ¿no? En caso de que dice organismo operativo ante el organismo operativo de tránsito, la Dirección de Prevención de Robo, vehículo de prueba y gobernación ante la gobernación de Santa Cruz, le da varias responsabilidades, ¿no? Al respecto, el alcalde sí se ha pronunciado y ha señalado lo siguiente: se trata de un contrato de servicios privado, dice el alcalde, así como escogió a esa abogada, que es la representante de Terza, podía haber elegido a otra. Se trata de un servicio privado, no hay ningún delito y por lo tanto no debería dar lugar a escándalo. Es el punto de vista del alcalde. No se están forzando las relaciones y los documentos para intentar hacer aparecer una red de presunta corrupción en la alcaldía y fuera de ella. Pero entonces que nos expliquen qué hacía la señora Marcia Romero, asistente del presidente del Consejo Municipal de La Paz, el señor Pedro Sus, que es la esposa del subgerente de Tollosa, el señor Boris Kusevic. ¿Cómo entendemos esa relación? Ya no estamos hablando solo de Maricruz Rivero y de Maricruz Medrano, estamos hablando de la esposa del subgerente de Tollosa, que es asistente del presidente del consejo. Y también, ¿qué podemos decir de la señora Gardeazabal, que era directora de Ciremu, ¿no? Y luego se va a trabajar de gerente a La Paz Limpia? Entonces estamos viendo que los funcionarios o las esposas de los funcionarios del gobierno municipal, de autoridades del gobierno municipal, tienen relaciones con las empresas que prestan servicios a la alcaldía. ¿Qué es eso? ¿Esa es una relación transparente? A nosotros nos preocupa mucho, porque no es un tema político, este es un tema claro, que nos explique el alcalde, que nos explique el concejal Siñani qué son estas relaciones. Ahora, todas estas denuncias, me imagino, van a ser canalizadas como corresponde a través de la Fiscalía. Allí se ha abierto un proceso investigativo respecto a la primera denuncia sobre la relación de Fabián Siñani y la condición de su esposa como representante legal de Terza. Toda esta documentación se va a presentar a la Fiscalía, allí se la valorará como corresponde. Es la instancia llamada por ley la que tiene que hacer la investigación. Estamos presentando pruebas contundentes. Jamás nos hubiéramos animado, la doctora Yañíquez jamás hubiera hecho una denuncia sin tener el respaldo documental serio, verificado. Pero hay un último dato más que quisiera dar, ¿no? El alcalde Revilla, ¿qué nos dice cuando presentamos todo esto ante la opinión? Nos amenaza y nos dice: cuidado que por querer implicarnos a nosotros, el gobierno del MAS se vea perjudicado. Y hoy la doctora Yañíquez en la conferencia de prensa ha emplazado al alcalde Revilla que si tiene alguna información contra el MAS, que la ponga en la mesa. Lo que en realidad dijo el alcalde fue, cuidado que este tema se vuelque en contra del MAS. Exactamente. Eso no parece una amenaza. Es que no, nos está diciendo, cuidado, porque él al parecer tiene alguna información. Y si tiene alguna información, él estaría encubriendo supuestos malos manejos. Si tiene información contra alguien, contra alguna autoridad más, que la ponga en mesa, que la pruebe, como nosotros lo estamos haciendo, de manera seria, responsable. En nuestro caso no hay ningún afán personal ni con el señor Revilla, ni con el señor Siñani, ni con el señor Sus, ni con nadie. En nuestro caso estamos demostrando como diputadas de La Paz, del Departamento de La Paz, que defendemos los intereses de La Paz, de que no se está funcionando, algo está pasando acá.
porque tuvimos un conflicto de la basura que nos llegó a todos con un desastre ambiental de grandes proporciones. Que vemos que hay relaciones raras, turbias, que es una telaraña, que está ligado un tema con el otro, la esposa de una autoridad, con el negocio, con el que presta servicios, donde se juegan hartos recursos, Juan Pablo. Estamos hablando de millones que maneja la alcaldía, millones no del señor alcalde, son millones del pueblo paceño, de los paceños y de las paceñas. Esos dineros que son manejados, administrados por el gobierno municipal, tienen unas raras relaciones entre esposas y esposos. ¿Qué es esto? Eso es algo que nos preocupa y por supuesto nosotros vamos a ir hasta el fondo de este tema. Esperemos que, la verdad no nos imaginábamos que iba a ser un tema tan grande. Cuando se presenta la denuncia simplemente teníamos el dato, un primer dato, y nos han empezado a llover datos. Otros datos de maltratos, por ejemplo en la alcaldía con funcionarios, nos han llegado de nepotismos. Nosotros estamos mostrando lo que tenemos pruebas de manera contundente y fehacientemente. Le decía a propósito de lo que usted menciona, relaciones entre esposas y esposos, ¿por qué no se investiga, por ejemplo, con igual ahínco que en el caso que estamos describiendo, el caso de la señora Lourdes Durán? Usted sabe, ella es esposa del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. Lourdes Durán, su esposa, es ejecutiva del Banco Unión, subgerente regional de banca de personas. ¿No encajaría en la misma situación de sospechas de intercambio de cartas, relaciones entre el Banco Unión y el Ministerio de Finanzas o el Estado? Podría parecer que sí. El Banco Unión es una empresa privada, ¿no es cierto? Y seguramente muchos de los familiares de las autoridades y de las autoridades del MAS trabajan en las empresas privadas. Nosotros no tenemos ninguna denuncia en contra, o sea, no estamos en contra del trabajo de las personas. Aunque el principal accionista del Banco Unión es el Estado. Sí, pero en este caso, ¿cuál es el problema en un tema donde no tiene un problema económico de por medio con el Estado? Aquí, en el tema de la basura es otra cosa. En el tema de la basura se estaba defendiendo se estaba afectando los intereses de los paceños, ¿no es cierto? Con el tema de la basura nosotros teníamos que pelearnos con la empresa. Las autoridades que administran, que contratan los servicios de una empresa, tenía que exigirle a esa empresa que cumpla con el contrato, ¿sí? Y cuando falla la empresa, ¿qué tenía que hacerle? Tenía que hacerle todas las sanciones, no ese monto ridículo que se le dio, que fue una cosa que es ínfima en relación a las ganancias que tiene esta empresa pagada por los paceños. Ese es el tema de por medio, porque yo le digo, si no, todos los familiares de todas las autoridades no tendrían derecho a trabajar ni en empresas públicas ni en privadas. Coincidimos sí en que cualquier caso que genere sospecha sí debería ser investigado. Por supuesto que sí. Cuando hay un tema de conflictos de intereses, cuando hay un tema donde se afecta al pueblo paceño, por supuesto que se tiene que investigar. El hecho de que seguramente los familiares, sea de cualquier autoridad, más allá que sea del MAS o no, ¿dónde va a trabajar? Tienen que trabajar en la parte pública o privada. Y eso no es un problema. El problema es cuando hay un juego de intereses, cuando hay relaciones encontradas donde tienes que defender los intereses tú como autoridad, pero tu esposa es a la que la tienes que interpelar. Ese es el problema. ¿Acaso eso ha ocurrido con el otro tema? No tiene nada que ver, ¿no? Eso sí es una forma de querer forzar a la fuerza porque no saben por dónde salir en vez de responder estos temas contundentes, con pruebas. Pero en todo caso están ahí las relaciones. Si no hay ningún ilícito, desde luego no habrá nada que investigar. Así es. Si hay alguno, quizás sí. Así es. Muchas gracias, diputada Sonia Brito, diputada del MAS. La información y el análisis de ese tema a propósito de la nueva denuncia formulada en esta jornada.